En el capítulo del héroe y la reina demonio vimos cómo todos se separaron por la intervención de Blanchett, quien terminó por autodestruirse, además de que Annie, por la presión de las diferentes entidades como número 3 y número 5, despertó su linaje de demonio de ojo rojo, el cual no fue suficiente para acabar con todos. Ya que vino un nuevo enemigo que fue visto por Chichi, donde Annie terminó inconsciente por el ataque sorpresivo. Trasladándonos a otro lado, vemos a Elizabeth, quien después de derrotar a Blanchett se dirigía a las profundidades del bosque, viendo que no había nadie y todo estaba tranquilo, cosa que la pone dudosa, principalmente porque no siente el poder inmenso que había antes en el reino de los elfos, pero justo cuando dice esto y va avanzando. Vemos que alguien la observa muy atentamente desde las oscuridades, alguien que suelta las cartas de Liping y se emociona al ver a Elizabeth, pero no solo había uno, sino que eran dos. Quienes se reían constantemente como si tuvieran a Elizabeth en el lugar que querían. La reina demonio, quien seguía su camino por el bosque de los elfos, pasó una gran barrera especial que colocó a alguien, cosa que es reconocida por Elizabeth, quien dándose cuenta que hay alguien, voltea y mira de manera seria ya que la barrera es algo que solo lo pueden hacer seres que tienen un rango alto más allá de demonio ancestro. Por lo que sabiendo que hay alguien alrededor, ésta habla en voz fuerte detenida en un mismo lugar preguntando de qué intenciones tiene de tenerla a ella en su barrera, ya que ella considera que es un truco bastante inútil y simple, donde poco tiempo después de preguntar ello y hablarlo fuerte, se siente que una energía se va acumulando, perteneciente al misterioso ser que la vio, cosa que es presenciada por Elizabeth, quien está preparada para cualquier cosa que se aparezca pero sin miedo a nada por el orgullo de ser la reina demonio, viendo que al final esa sensación de poder mágico aparece de la nada por encima de ella en forma de una especie de muñeco súper pesado, el cual cae al instante sobre el cuerpo de Elizabeth, generando una gran onda de poder y aire en el bosque, siendo evidenciado en los movimientos de los árboles, pero no solo fue suficiente con una sola caída, sino que al caer este objeto volvía a levantarse y volvía a caer, asegurándose de que se acabe definitivamente con Elizabeth, ya que es reconocida por los enemigos por su elevado poder. Este gran objeto se nos es presentado como el ser número 10, quien tiene un rango súper elevado de rey demonio de 2 estrellas, algo que por seguro acabaría con cualquier ser que recibiría su daño, y que a su vez era sostenido por los tipos misteriosos que veían a Elizabeth entrar a su barrera. Quien viendo todas las veces que Elizabeth recibió el ataque directo, menciona que además de hacer un potente daño, este reduce el poder de quien recibe el ataque y como cayó 10 veces en la reina demonio, entonces esperan que ésta haya reducido su poder unas 1024 veces de lo que era. Por lo que nadie se podría salvar de su trampa de debilitación de poder, pero al ver a Elizabeth, ésta no había recibido el más mínimo daño ni se mostraba preocupada por la supuesta absorción o disminución de 1000 veces su poder por la trampa que le habían preparado, ésta seguía con sus ojos cerrados, para luego soltar una pequeña risa burlona y de confianza, risa la cual sorprende a los seres que la veían desde la oscuridad, y más que la risa, su objeto que usó se estaba empezando a quebrantar de manera que estos no entienden, donde viendo desde su lugar. Ven que Elizabeth no fue afectada para nada por el potente sello de reducción de poder que prepararon, viéndola muy tranquila y en su pose con la que entró en su barrera, preocupándolo muchísimo. Poco tiempo después, el objeto que tenía en su mano terminó de quebrantarse por todos los lados, rompiéndose así por dentro de capa en capa, hasta que al final veamos que Elizabeth, con su misma pose y caminando poco a poco, era rodeada por diferentes vidrios rotos del objeto mientras dice que esa barrera no es nada en comparación a la barrera en la que vivió con el héroe legendario por un año. Los seres misteriosos que la ven desde las sombras sacan más de sus arsenales como la hoz de la muerte quien estaba rodeada de cartas de número 7 y como la figura que fue destruida por Elizabeth, la cual estaba rodeada de cartas del número 10, justo como su nombre. Elizabeth, burlándose de los simples trucos que usaron sobre ella, les dice a los que la atacaron que con esos trucos inútiles no le harán nada y que será mejor que se larguen de su camino, pero justo cuando dice ello, aparece de la nada esa misma hoz de la muerte en su abdomen, atravesando el cuerpo de Elizabeth, quien a pesar de ser atravesada por tal arma, no mostraba ningún signo de preocupación o pánico, ya que solo miró el arma con lástima, para luego levantar su mirada siguiendo la conexión del arma con el que fue atacada,
encontrándose con un ser con una túnica oscura y una cadena que estaba conectada al arma, siendo este el ser número 7. Un demonio de una estrella, quien viendo que tenía a Elizabeth atrapada en su arma, la procede a jalar para atraerlo hacia él, pero no el cuerpo de Elizabeth, sino que más bien su alma, ya que la hoz había atravesado y atrapado el arma de la reina demonio, quien iba alejándose poco a poco del cuerpo de Elizabeth, donde poco después esta estaba muy lejos de su medio físico, siendo atraída en alma por el número 7 con la hoz, quien usó su habilidad, la cual ignora el poder del enemigo, y que mientras tenga alma, ésta puede ser tomada. Este ser número 7, viendo que todo resultó como él quería, se muestra muy feliz, burlándose de Elizabeth y sus palabras confiadas que decía antes. Pero tal momento feliz de este ser número 7 acabó abruptamente cuando fue sujetado fuertemente del cuello por una mano transparente. Mano la cual provenía del alma de Elizabeth, que estaba enganchada y atravesada por la hoz, donde ésta lo llamaba arrogante, para posteriormente levantar la cabeza y componer un poco su postura mientras le pregunta de quién es el maldito que le ordenó que haga esto, levantándose completamente y usando su ojo demoníaco, obligándolo a hablar. Alegando que si éste colabora con ella, entonces ella tendrá compasión con él y hará que su muerte sea rápida y sin sufrimiento. El ser número 7, sin opciones y sudando del nerviosismo y ahogo, piensa en que esta es la primera vez que siente que está cerca de la muerte, a pesar de que él es la misma muerte, para que luego, de la nada, desaparezca de las manos del alma de Elizabeth, esfumándose y haciéndose polvo sin dejar rastro. Esto ya que volvieron en forma de cartas de número 7 a las manos del ser misterioso, que sigue observando todo lo que pasa con Elizabeth, donde uno de ellos dice que fue inútil todo lo que hicieron hasta ahora, y que a pesar de haberle quitado su alma, ésta no puede ser derrotada, mostrando impresión por Elizabeth, quien luego de derrotar con su alma al número 7, ésta regresa en sí, pero no para estar aliviada, sino que más enojada que nunca, ya que no pudo conseguir nada de información de quien realizó el pedido de que vayan a por ellos, y algo más que le preocupa es que cuando tocó a ese enemigo sintió el aura del héroe, Li Ping, preguntándose de si éste está planeando algo malvado con ella y los demás, enojándose por si esto fuera verdad, concluyendo que tal vez estos enemigos con el aura de Li Ping son una prueba tanto para ella y las demás chicas, prueba para ver quiénes estarían incluidas en el plan de dominar el mundo. Elizabeth, enojada por pensar que está siendo probada por Li Ping, saca sus poderosos brazos demoníacos y empieza a abrir de la nada una grieta en otro espacio, de la cual, viendo dentro de ella, ésta empieza a dirigirse a alguien que está dentro, diciéndole que si no quiere morir a sus manos, entonces que lo haga él mismo, ya que si ésta llega a alcanzarlo, lo hará sufrir, donde los seres que estaban dentro, escuchando las palabras de Elizabeth, no mostraban ningún miedo, en cambio llamaban a Elizabeth una reina arrogante, amenazándola de que no saldrá de esta, activando así al ser número 8, el cual tenía un poder de un señor demonio de una estrella, el cual rodeaba a Elizabeth, quien viendo lo que acaba de aparecer a su alrededor, deduce que usaron aquello para atraparla, mientras piensa en que si esto tiene la esencia de Li Ping, entonces es creación de él, por lo que a pesar de que éste lo haya creado de manera simple, igualmente tendrá un gran poder. Para luego golpear de manera veloz con su pie al ser número 8 y quebrando, mientras ésta piensa que a pesar que sea creación de Li Ping, ella sigue siendo la reina demonio, terminando así por romper todo este artefacto que apareció en 1000 pedazos. Para luego seguir caminando y dirigiéndose a estos seres mientras Elizabeth los llama ignorantes por no conocerla bien. Luego de ver lo poderosa que era Elizabeth, se nos muestra uno de los seres que estaba en las oscuridades, siendo la primera el ser Q, la reina, un rey demonio de 5 estrellas, quien iba a enfrentarse a Elizabeth, siendo esta una de las cartas del mismísimo Li Ping. Y atrás de ella aparecía otra existencia, quien era el mismísimo rey de la baraja de carta, un rey demonio máximo, quien le deseaba suerte a la reina y que gane por él, su rey. Elizabeth, cansada de estar por debajo de ellos, da un gran salto y empieza a volar mucho más alto que ellos, para que de la nada empiece a sentarse, sacando muchos más de su esencia de demonio con sus manos demoníacas, formado así un trono con su pose de reina demonio. Para que luego mire con desprecio a la carta del rey mientras le dice que pagará el precio por llamarse a sí mismo un rey enfrente de ella, ya que sintiendo su diminuto poder, este ni siquiera es digno de ser un rey. Palabras que al ser escuchadas por la carta del rey,
Se muestra enojado y le dice a su carta de la reina que mate a Elizabeth de una vez por todas. La carta de la reina, formando brazos con las diferentes partes que tiene en su cuerpo, maniobra las cartas de forma sospechosa, todo para que de las totales que tenía, las empiece a agarrar una en cada mano, generando un potente aura de estas, donde sostenía las 4 cartas de la letra A. Donde al final estas se volvieron en unas armas muy poderosas que harían frente a Elizabeth, quien sin soportar todas las tonterías y cosas que dice la reina de cartas, le lanza un pequeño pero potente ataque para acabar con ella, quien viendo tal ataque viniendo hacia ella invoca un círculo mágico detrás de ella, el cual hace que detenga el ataque de Elizabeth y para contraatacar crea un nuevo ataque, haciéndolo girar múltiples veces a su alrededor, la cual poco a poco se iba acercando a Elizabeth, tanto así que la logró alcanzar. Sin embargo, nuestra reina demonio, sin mayor preocupación, usa su mano de manera simple para detener ese ataque, el cual pensó que era simple, pero al final esta termina sorprendida, ya que dicho ataque que le lanzó le rompió un poco de la uña, algo que no pensó que pasaría, levantando luego la mirada para ver a la reina Carta, quien estaba acercándose a gran velocidad confiada de que derrotaría a Elizabeth, pero esta antes de que se acerquen a ella lanza sus ataques demoníacos con mucha potencia, sorprendiendo así a la reina de cartas, quien estaba ya súper cerca de alcanzar su objetivo, pero cuando pensó que solo venía un ataque, vio que por detrás le estaba por impactar otro de los ataques de Elizabeth, tomándola por sorpresa. Sin embargo, esto no fue nada para ella, ya que con su rápida reacción logró romper los 2 proyectiles de ataque que usó Elizabeth con gran facilidad, o eso parecía, ya que luego de repeler esos 2 ataques de Elizabeth, se da cuenta que una de sus armas fue destruida, quedándose así solo con 3 de las 4 que tenía, cosa que le hace huir para no quedarse sin armas, donde era perseguida velozmente por otros múltiples proyectiles de Elizabeth que probablemente harían añicos a sus armas y su cuerpo, pero la reina Carta, sin verse con más escapatorio y al punto de ser alcanzada, decide voltear y enfrentarse a estos ataques de Elizabeth, usando así sus armas para cortar todo lo que le venía hacia ella, donde luego de ser cortadas, estos proyectiles se iban regenerando poco a poco, haciendo inútiles los cortes que hacía, para que luego de estar regenerados, estos se dirijan con la misma potencia que habían sido lanzados por Elizabeth, y peor aún, parecían haber muchos más que antes que de los que la seguían al principio. La reina de las cartas, viendo que éstas al cortarse se regeneraban y seguían su rumbo, reconoce que es una habilidad simple y que no es nada para ella, por lo que volviendo a sacar su 4ª espada que le rompieron, procede a cortar cada una de los proyectiles que le iban llegando con una rapidez increíble. Tanto así que ninguno de los cientos que iban hacia su cuerpo le logró impactar, siendo visto por todo el espacio en el que están, donde solo se denota un punto blanco en el centro que repelía constantemente los cientos o miles de proyectiles que iban a por ella. La reina de las cartas, al parecer ya habiendo acabado con todos los proyectiles, levanta sus 4 espadas en señal de perfección y para usar una técnica adicional por la gran cantidad que venían hacia ella, el cual era llamada el golpe de las de cartas, cosa que hizo que todas las armas que sostenía giren de una manera alucinante. Tanto que hasta parecía que tenía un aura de viento a su alrededor, evitando que cualquier proyectil se acerque hacia ella, pero cuando esta reina de las cartas pensó que ya había logrado todo, levanta la mirada y ve algo que la hace sudar frío, algo que no pensó que llegara tan lejos. Y ello era que no era la habilidad simple de balas mágicas que pensaba, sino que era una habilidad múltiple de balas mágicas, donde las balas se siguen dividiendo no importa cuánto cortes, a diferencia de la simple que solo se dividen una vez, teniendo a Elizabeth encima de todo, donde con su mano elevado le dice que las balas mágicas son suficientes para acabar con insectos como esta y que ella no necesita ni levantarse para hacer algo, para luego, con la mano levantada que tenía, señale y apunte hacia la reina de las cartas, haciendo así que los miles de proyectiles potentes que habían en su espacio atraviesen el cuerpo de esta reina Carta, haciéndonos ver que era imposible de esquivar o repeler en ese momento, destruyendo así por completo el cuerpo de esta reina Carta, pero algo raro salió de ese cuerpo destruido, el cual eran cartas de número 6 y 9 que empezaron a brillar de la nada. Elizabeth, viendo que aparecieron las cartas 6 y 9, piensa que hay un truco oculto que la reina de las cartas no mostró y pueda que esas cartas de número 6 y 9 sean ello, donde Elizabeth tenía la completa razón,
ya que de las múltiples balas que había lanzado, todas empezaron a girar repentinamente hacia un solo objetivo. Como si éstas fueran absorbidas por un gran agujero negro, reduciendo así la gran cantidad de estos proyectiles que habían en el espacio y a su vez aumentando el tamaño de la cosa que los observa, cosa la cual era un gran ser gusano que comía todo con mucha facilidad. Y sorpresivamente debajo de este ser estaba la reina de las cartas aún con su cuerpo completo y sus 4 armas, y adicional a ello tenía un recipiente misterioso brillante que la cubría de brillo. El ser que apareció en forma de gusano era en realidad un dinosaurio, el cual era la carta número 9 que soltó el cuerpo de la reina de las cartas, un rey demonio de 2 estrellas, donde Elizabeth, analizando la situación, dice que esas 2 cartas, tanto la 6 y la 9, eran las últimas cartas que tenía la reina de las cartas. Una para la absorción de magia, y la otra para la resurrección, donde la reina de las cartas, viendo la cara de Elizabeth, le dice que nunca podrá morir, por lo que tiene que prepararse para las consecuencias por ser una mujer arrogante mientras sostiene su botella, el cual era el ser número 6. Mientras ésta dice esto, el gran dinosaurio, el ser número 9, se muestra satisfecho luego de absorber toda la energía de los proyectiles que lanzó Elizabeth, siendo vistos en su interior transparente, pero algo parecía que estaba saliendo mal con este, ya que se sentía muy incómodo, tanto que su cuerpo se hinchaba más y más. Tanto que para no volver por la misma boca que comió todo, estos proyectiles van saliendo por su otra boca, la otra que estaba en su parte posterior, la cual se resistía a liberar todo lo que tenía en su interior, haciendo sufrir al dinosaurio. La reina de las cartas, viendo que la carta número 9 estaba en ese punto, muestra una sonrisa para luego decirle a este que lo duplique y se lo lance a la chica arrogante, donde el dinosaurio que absorbió todo, usando su cabeza posterior, apunta hacia Elizabeth y libera todos los proyectiles que la misma Elizabeth creó. Donde se muestra que la habilidad especial que usó este es la de absorber el poder que consume y lanzarlo con el doble de potencia. Sin embargo, a pesar de que éstas tengan un doble de poder, Elizabeth ni se inmuta y usa una barrera oscura que le cubre de todo ello. Quien sentada le decía a esta reina de cartas que no olvide lo que le dijo antes y que conozca su lugar como la insecto inútil que es. El dinosaurio, habiendo lanzado todos los proyectiles con el doble de potencia y poder, se asombra de cómo Elizabeth lo cubrió con una barrera sin hacer ningún movimiento, al igual que la reina de las cartas, quien no sabe cómo es que Elizabeth pudo cubrirlo cuando este era de sus planes secretos, ya que el proyectil tenía un gran poder. Elizabeth, viendo la cara de asombro de todos estos, le dice que su truco son una basura y que todas las cosas que ella creó no podrán dañarla ni siquiera un poco aunque sean potenciadas y enviadas hacia ella unas 100 veces, por lo que por fin haciendo otro movimiento, junta sus manos. Dando un pequeño aplauso el cual suelta una fuerte esencia característica de Elizabeth, todo ello para que de ese aplauso, el dinosaurio, la carta número 9, sea aplastada como si Elizabeth lo tuviera en sus manos, siendo la técnica de castigo demoníaco, pero no solo al número 9, sino que también a la reina de las cartas. Aplastamiento tan potente que luego de unos segundos el número 9 explota en el espacio en el que están, donde Elizabeth dice que tales trucos le recuerdan a un perro molesto, pero que a pesar de que sea molesto es muy bueno en combate, reconociendo el poder de Wan Kai, y a su vez cuando recordaba a este. Ve que del cuerpo del gran dinosaurio salen 4 cartas del número 9, cosa que al verlo parece entender algo, soltando una voz de compresión, pero cuando está atenta mirando estas cartas, escucha una voz que le desea la muerte, voz que provenía de la reina de las cartas, quien atacó a Elizabeth por la espalda, pero ésta lo esquivó con mucha facilidad. La reina de las cartas, viendo que su potente ataque más la explosión que usó no impactó en nadie aun cuando pensó que alcanzaría a Elizabeth, se sorprende, y más porque ya ni siquiera está en su campo de visión, por lo que con su cara sorprendida, solo menciona de cómo es que un ser como ella siquiera existe. Para que luego con esa misma cara sorprendida le aparezca una línea roja que baja de cabeza a piernas, línea roja que hacía referencia a un gran corte que le había hecho Elizabeth, quien por fin se había levantado de su trono, apareciendo con su vestimenta característica de reina demonio, donde ésta, con su mano haciendo el corte preciso. Dice que ya se cansó de ver al chiste de reina que se hace llamar ese ser y que ahora se pondrá más seria, liberando toda su aura de reina demonio que no usa muy seguido en los últimos años.
En ese preciso momento cuando parte en dos a la reina de las cartas, ve que la botella, la número 6, empieza a brillar de la nada, brillo el cual se va dirigiendo hacia el cuerpo de la reina de las cartas, donde ésta, luego de haber sido partida por la mitad, se iba juntando poco a poco, como si fuera a ser resucitada otra vez. Siendo visto muy de cerca por Elizabeth, quien con una cara seria y viendo cómo es que funciona su resurrección, concluye que no importa que el cuerpo sea hecho cenizas, mientras que el usuario sea asesinado, siempre podrá resucitar sin importar en el rango en el que esté, donde pocos segundos después, delante de Elizabeth, aparezca esta reina de las cartas muy furiosa deseando la muerte de Elizabeth, mientras le dice que no podrá matarla nunca y que es inmortal, pero antes de que se acerque a Elizabeth, esta ve que está siendo rodeada por unas garras demoníacas, cosa que le impide seguir avanzando. Garras demoníacas las cuales la atrapan como si se agarrara a un juguete, siendo esta una técnica de Elizabeth la cual llama el confinamiento final, donde Elizabeth, sabiendo el resultado y lo que sucederá si la mata, le dice que en vez de acabar con su objeto de resurrección, hará que éste se agote de tanto resucitarla, en otras palabras. La matará tantas veces que se quedará sin poder resucitar, lanzándole así una forma de tortura, el derretimiento de su cuerpo, donde esta reina de las cartas sufre cada vez más y más. Pero al lado de ella está su botella de la resurrección, la cual analizando que la vida de su aliado está acabada, suelta una pequeña gota de su única hoja. Gota la cual es suficiente para hacer volver a la vida a la reina de las cartas, quien volviendo a la vida con su cuerpo nuevo le dice a Elizabeth que es inútil su plan y que revivirá infinitas veces, ya que con una sola gota es suficiente para hacerlo. Además de decir que el agua que tiene la botella de resurrección está conectada con un océano entero, haciéndolo así una inmensa cantidad de líquido que nunca se agotará ya que una gota solo será usada por vida, burlándose de Elizabeth ya que cree que su magia no será tan grande como para durar tanto. Elizabeth, sin importarle las palabras que dice esta reina de las cartas, solo la mira seriamente y una técnica de envenenamiento, cosa que hace que todo el espacio en el que la tiene esté llena de un potente veneno en el aire que al entrar en contacto con ella, esta procede a gritar de dolor ya que se está muriendo tanto por dentro como por fuera, descomponiéndose poco a poco y llenándose de sufrimiento. Elizabeth, viendo que ésta revivió luego de su castigo de veneno, la tortura de miles y miles de formas constantemente, tanto de ahogo con agua, de ser despellejada poco a poco, de ser quemada por un rayo o por fuego, y así sucesivamente, todos los castigos que tenía en mente fueron usados en la reina de las cartas. Cosa que hacía que dentro de ese pequeño espacio encerrado se escuchen los gritos de sufrimiento constantes de esta reina de las cartas, donde Elizabeth, sin mostrar ninguna emoción o compasión por ella, le pregunta de cuánto más podrá soportar sus castigos. Ya que por ella seguirá tanto hasta que se gaste su líquido del océano con el que está conectado, donde luego de mucho tiempo, con los diferentes castigos y gritos de sufrimiento que se escucharon, la planta de la botella se iba marchitando poco a poco, perdiendo su color verde característico. Tanto así que esto no fue porque se haya gastado el líquido, sino que fue por la reina de las cartas, quien desactivó su carta número 6, desapareciendo de la totalidad y quedándose sin poder darle más vidas, donde Elizabeth, dándose el último castigo de sufrimiento a la reina de las cartas. Esta se vuelve en cenizas que viajan por el espacio en el que estar, donde su cuerpo no vuelve a regenerarse por ya haber acabado con su método de resurrección, donde la reina demonio, mirando las cenizas de esta, dice que cuando la resurrección infinita se vuelve un dolor y sufrimiento infinito, entonces el espíritu preferirá desaparecer en vez de sufrir infinitas veces, rindiéndose como lo hizo la reina de las cartas. Al finalizar con la vida de la reina de las cartas, vemos que el rey de las cartas solo sonreía y estaba de los más tranquilo, quien mirando a Elizabeth le dice que ahora él, como rey, tendrá que lidiar con ella ya que parece haberse complicado todo un poco, levantándose así de su trono con un gran salto que generó un aura de poder increíble. Para que luego éste se acerque a las 4 armas de la reina de las cartas que desapareció, haciéndolas girar constantemente, para que levantando su mano y apuntando a tales armas, use una técnica especial llamada polimerización, técnica que hace que esas armas empiecen a brillar y formar algo en el centro de su técnica, formando así una superarma en forma de pirámide, arma el cual era la carta de las A, pero ahora con esa forma era un demonio divino de 2 estrellas, y al finalizar esa función de aquella arma,
El rey procede a tomar una forma muy diferente a la que tenía, crecimiento y mostrando más de su cuerpo musculoso y bien formado, revelando su verdadero poder de demonio divino de una estrella, y que luego de estar en esa nueva forma, éste agarre el potente arma que creó con las cartas de la letra A, elevando mucho más su poder y liberando un aura increíble, aura la cual tiene un color dorado, donde este rey de las cartas le dice a Elizabeth que ella es la reina. Y que él es un rey, pero que el mundo solo necesita que gobierne uno, por lo que se tendrá que decidir aquí. Elizabeth, escuchando las palabras que dice este rey de las cartas, se empieza a reír, cosa que pone en dudas al rey de las cartas, quien le pregunta la razón de su risa, a lo que ésta, volviendo a su modo serio, le dice que hace mucho tiempo había un rey demonio que dominaba todo el mundo con tan solo existir, y que ahora, viendo al rey de las cartas que se hace llamar el más poderoso como una hormiga y ser insignificante, entiende un poco más de cómo fue vista ella desde el punto de una persona, refiriéndose a Lee Ping, pensando en que a pesar de que ella era la reina demonio, Lee Ping siempre la miró por debajo. El rey de las cartas, alistando y apuntando a Elizabeth con su arma, le dice que está hablando mucho y que es mejor que lo aproveche ya que dentro de poco morirá, mencionando además de que su poder no es comparable a ninguno de sus anteriores oponentes, ya que él está a otro nivel. Para luego avanzar hacia Elizabeth con gran velocidad usando su técnica especial, un arte marcial rompedor de mundos, y a su vez que éste va a por Elizabeth, nuestra reina demonio levanta su mano y cierra su puño con una fuerza increíble mientras usa su técnica la cual se llama magia rompedora de mundos. Magia la cual hace que el ataque de su oponente no sirva y ni llegue hacia ella, pero cuando el rey detecta que ésta usó tal técnica, éste usa otra habilidad llamada Golpe del Gran Rey, habilidad la cual corta su magia rompemundos de Elizabeth, quien no se esperaba para nada ello. Mostrando una cara de sorpresa y preocupación por el ataque que venía hacia ella, donde sin más tiempo para reaccionar, tal ataque le impacta y es atravesada por completo por el arma del rey de las cartas, mostrándonos así como la figura de Elizabeth se vuelve una súper oscura con su aura y la del rey atravesándola. Donde éste ya habiendo realizado su ataque la llamada débil, para luego reírse fuertemente y decir que ahora que ella murió, él es el rey más poderoso de este mundo, confiado de todo. Pero en ese momento de risa y felicidad para este rey de las cartas, ocurre algo que nadie ni él se lo esperó, y ello era que luego de estar riéndose un rato, este va cambiando de forma, una forma en la que originalmente estaba antes, siendo una simple carta, una carta en la cual el mismo rey quedó grabado riéndose, siendo así de alguna manera sellado en su forma original, y de esa carta vemos que está siendo sostenida por Elizabeth, quien viendo cómo este ser volvió a ser una carta con su figura característica, lo aplasta con todas sus fueras, destruyéndola por completo y sin remordimiento, donde mirando a esta carta destruida, piensa en Neping. De si estos enemigos son parte de una prueba que les puso a todos y está usando esto para hacerle recordar a Elizabeth de que él está muy por encima de ella, haciéndola entender que el ser arrogante y orgullosa no la hará llegar a nada, donde Elizabeth, enojada por ello mismo y ser usada por Lipin, mira hacia el espacio en el que está mientras jura que le hará pagar a nuestro protagonista, pero cuando todo pensó que había acabado, esta presiente algo extraño, un nuevo ser y un nuevo poder, pensando en por qué siente algo así cuando ya destruyó todas las cartas que estaban en este espacio. Pero cuando que era un error, ve algo extraño debajo en tal espacio, poniendo su cara seria y aburrida por tener que tratar con otra de esas cartas molestas con esencia de Lee Ping, donde lo único que quedaba en tal lugar era el trono del rey de las cartas en el que siempre estaba sentado, trono el cual empezaba a transformarse de poco a poco. Luego de movimientos raros de tal trono, vemos que cambia de forma completamente y toma la figura de un pato, pato el cual mirando a Elizabeth suelta su sonido característico, siendo esta la carta número 2, un pato que no se sabe exactamente su poder mágico, algo muy misterioso y a su vez peligroso, donde levantando la mirada y acercándose un poco a Elizabeth, empieza a gritar mucho más y más, como si estuviera tratando de hablarle, donde Elizabeth, sintiéndose molesta por los sonidos que éste hace, invoca su magia para acabarlo de una vez por todas mientras le dice que no está de humor para perder tiempo. Por lo que le lanza su potente ataque para terminar con la vida de este carta en forma de pato, el número 2, donde la garra que lanzó, la misma con la que castigó cruelmente a la reina de cartas, llegó hasta el pato,
Pero este al instante usó y copió la técnica de Elizabeth, deteniéndola en el acto, cosa que sorprende a Elizabeth. Quien piensa en que es una técnica que tal vez planeó Li Ping para defenderse contra ella, donde poco después de haber usado esa misma técnica que Elizabeth, vemos que del otro lado el pato había desaparecido por completo, y que en vez de estaba otra Elizabeth, pareciendo que éstas se ven una a la otra en un espejo. Donde esta nueva Elizabeth, levantando su bajo, tiene la mirada baja, sin mostrar por completo su rostro, para que poco después, con todo terminado, ésta levante la mirada y se muestre que todo estaba igual a Elizabeth, a excepción de su rostro, el cual seguía con la cara de pato del enemigo de número 2. Elizabeth, viendo que este ser había copiado su técnica y su aspecto, empieza a generar un aura de enojo nunca antes presenciado, principalmente porque en tal aspecto era como una burla para ella, donde mirando a este imitador con sus ojos de querer matarlo, lo llama arrogante y que no espere estar con vida por poco más por lo que acaba de hacer. Poniendo en un misterio de lo que pasará en este duelo de Elizabeth real y Elizabeth modo pato copiado por este ser número 2, el último al parecer de las cartas. Hasta aquí nos quedamos en el capítulo de hoy, espero que les haya gustado mucho los combates en los que está involucrada nuestra querida y poderosa reina demonio Elizabeth. En el próximo capítulo volveremos a ver a Li Ping, nuestro protagonista, quien estará viendo cómo lidiar contra las sorpresas y trucos del payaso y el reino de los elfos por la paz mundial que él desea. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.